El título que hoy quiero compartir con ustedes es Afortunado de ser condenado. Es una realidad que para nosotros sentirnos afortunados debemos o recibir un regalo o debemos recibir una noticia de algo que nosotros estábamos esperando por mucho tiempo, que nos angustió en cierta medida, pero que ya llegó. Y ahí es cuando nosotros saltamos de alegría. Afortunado por ser condenado no tendría mucho sentido. Hace algún tiempo leí en uno de los libros que tengo que una persona se convirtió al Evangelio. Y en la medida que esta persona se convirtió al Evangelio, fue exponiendo sus dones, sus talentos y fue sirviendo al Señor. Sin embargo, aquellos amigos con los cuales él salía antes de venir a Cristo comenzaron a condenar y a cuestionar su actitud en cuanto a la iglesia. Le decían fanático, ya tú no eres pana de nosotros, ya tú no quieres salir con nosotros, ya tú no quieres ni siquiera reunirte con nosotros en familia los fines de año. Y el problema es que cuando las amistades comenzaron a cuestionar su vida, él tuvo que luchar incesantemente contra estos criterios, porque en cierta medida se conocían entre sí. Ya no tenía que estar concentrado en cómo iba a servir al Señor, sino también dedicarse también a saber cómo iba a lidiar con esas cuestiones que le estaban afectando emocionalmente, y él no quería que su servicio a Dios fuera interrumpido por los cuestionamientos de aquellas personas. Él siempre trataba de hacerle ver a las personas que no se trataba de él, sino que se trataba de aquel que lo llamó. Él decía que se sentía muy afortunado de que Dios lo hubiese llamado. Siendo él como fue, él decía: amigos, deben entender que yo me siento afortunado, me siento contento de haber sido lo que soy y que hoy el Señor me tenga por digno de ponerme en el ministerio para servir a otras personas. De manera que muchas veces nosotros nos vamos a sentir la tentación de pensar que no somos afortunados en ser llamados hijos de Dios. Vamos a ver que en la medida que nosotros vamos avanzando en los caminos del Señor, nos vamos a encontrar muchos tropiezos. Van a cuestionar nuestra fe. También vamos a ver que en la medida que disfrutamos de esa gracia redentora, como cantamos hoy, y perdonadora, como cantamos hoy, también en la misma igualdad vamos a experimentar mucho antagonismo, mucha oposición, mucha negación al Evangelio, muchos problemas con personas que nosotros amamos o forman parte de nuestro círculo o formaban parte de nuestro círculo más cercano. Y uno se preguntará: ¿soy una persona afortunada ahora que comienzo a tener como enemigos a los que antes eran mis amigos, mis panas? Esto nos hace pensar que para nosotros sentirnos afortunados, las cosas tienen que salir como nosotros queremos. Pero nunca fue así en el pensamiento del apóstol Pablo. Los problemas para el apóstol Pablo y sus cuestionamientos lo hacían sentirse afortunado. De manera tal que el apóstol Pablo, ahora en su proceso judicial, él le dice al rey Agripa que se sienta afortunado de estar allí siendo condenado y cuestionado por todo lo que sus enemigos les estaban diciendo. Y te repito, como el comienzo, puede sonar algo contradictorio. Sí, a mí también me sonaba un poco contradictorio. Afortunado de ser condenado, no tiene sentido. Pero no tiene sentido hoy. Voy a pedirte que abras tu Biblia en Hechos 26, del 1 al 11. Y miren cómo el apóstol Pablo describe por qué él se siente afortunado. Y Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de ti, sobre todo porque eres experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual te ruego que me escuches con paciencia. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud,
que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos habían sabido de mí desde hace mucho tiempo. Si están dispuestos a testificar, yo viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperaban alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y locamente enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. Pablo relata su conversión y la razón que plantea por lo cual es acusado el apóstol Pablo es por la esperanza de la resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, Lucas nos narra que el pronunciamiento del apóstol Pablo en su defensa básicamente está enfocado al evangelio. Pablo está defendiendo el evangelio, que es el tormento de sus acusadores, por lo cual él se siente afortunado de estar donde está. Entonces, ¿en qué forma nosotros podemos sentirnos afortunados cuando nos acusan? Número uno, somos afortunados en ser pecadores que han sido perdonados. Ellos no podían entender prácticamente lo que estaba aconteciendo. Lucas, seguramente, que es el escritor del libro de los Hechos, junto con el Evangelio de Lucas, seguramente estaría allí o quizá formaba parte de la audiencia. Recordemos que Lucas quiere poner las cosas en orden de tal manera que no sea distorsionada en la manera que se estaban relatando y escribiendo. Narra del apóstol Pablo que hizo una señal, y esto era muy común en el juzgado en los tiempos de Roma. Hacer una señal con la mano era una señal de silencio para que la persona fuera escuchada. Sin embargo, el apóstol Pablo muy diligentemente y muy respetuosamente le dice al rey Agripa, que considera que es una persona experta en las costumbres y controversias de los judíos. Leímos en el verso número 3 que dice: por lo cual te ruego que me escuches con paciencia. Sé que tú eres una persona experta en estas controversias. Sé que eres una persona que tienes conocimiento de esto. Por lo tanto, simplemente te pido que me escuches con paciencia. Y la razón por la cual el rey Agripa era experto en las cuestiones y controversias de los judíos era porque era hijo del rey Herodes, quien dio muerte a Jacobo e intentó matar a Pedro. Era nieto de Herodes Antipa, quien decapitó a Juan el Bautista y juzgó a Jesús. Era bisnieto de Herodes el Grande, el que ordenó la matanza de los niños en Belén con el nacimiento de Jesús. Este Agripa sabía bien toda la historia de los judíos, porque desde su abuelo, que era Herodes el Grande, hasta su papá, que fue el rey Herodes, él sabía todo. Seguramente en casa escuchaba continuamente a los padres quejándose de los judíos. Por eso es que Pablo dice: tú tienes conocimiento de esto, tú tienes experiencia de lo que aquí se está juzgando. Por lo tanto, te pido, en base a lo que tú conoces ya de hace años, de tu abuelo, bisabuelo y de tu papá, que me escuches con paciencia. El apóstol Pablo se siente afortunado de ser condenado. Y miren cómo la NTV describe el verso número 2, que es el título de mi sermón. Me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas las acusaciones que han hecho los líderes judíos. Esto es un poco controversial, porque no debería ser Agripa. Alguno de ustedes quizás no estuvo el domingo pasado, pero Festo le dice al apóstol Pablo que venga, y está Festo, Berenice y Agripa. Y el título del domingo pasado lo habíamos titulado: cuando los asuntos religiosos
lo deciden los mundanos. Para aquellos que no estuvieron la semana pasada, les voy a decir quién era Agripa y quién era Berenice y quién era Festo. Festo era un corrupto. Berenice y Agripa eran hermanos. Y todo parecía indicar que se rumoraba en la comunidad judía que tenían una relación de incesto. En otras palabras, eran esposos. Y ahora el apóstol Pablo está frente a esas personas siendo cuestionado. Y el mismo apóstol dice: yo me siento afortunado que seas tú, oh rey Agripa, quien escuches mi defensa. En otras palabras, Agripa, tú conoces más de estas cosas que los que me juzgan, aún estando en esa condición como tú estás. Eso es una desvergüenza para los judíos, que sabían que en la ley el incesto era abominación delante del Señor. Pero Agripa, siendo como fue, tenía más condescendencia, tenía más ética que los judíos, que estaban ensoberbecidos en querer matar al apóstol Pablo. Defenderse acá es apolegeomai, que quiere decir proporcionar una argumentación en defensa propia por falsas acusaciones. Y el apóstol Pablo eso es lo que está haciendo. Se permitía en la Roma antigua defenderse en defensa propia, valga la redundancia. Pero hay una palabra acá, que es el título de mi sermón, que es afortunado, caracterizado por la felicidad y ser altamente favorecido por la gracia divina. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: mira, rey Agripa, yo me siento feliz, yo me siento favorecido, yo siento gozo en ser cuestionado, condenado por todos ustedes. Condenados por los de mi nación, que tenemos la misma esperanza, y juzgado por ti, que eres un impío. Poco contradictorio. Y esa misma palabra Macarios es la misma que el Evangelio de Mateo describe en el capítulo número 5 en cuanto a las bienaventuranzas. Sin embargo, en el verso número 11 del Evangelio de Mateo, capítulo 5, miren lo que dice Mateo: bienaventurados, Macarios, doblemente feliz seréis cuando os insulten. Estaba pasando eso en la vida de Pablo. Y persigan. Estaba pasando eso en la vida de Pablo. Y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Quiere decir que Pablo está diciendo: me siento feliz por ser acusado por la verdad que cambió mi vida. Me siento feliz de que ustedes me puedan juzgar por una verdad que me transformó. Yo antes perseguía de ciudad en ciudad, y me siento afortunado de que esa verdad un día camino a Damasco, Hechos 9, transformó mi vida. Así debemos sentirnos nosotros, no tristes ni resentidos cuando se nos cuestiona por la verdad. Tristemente, muchos cristianos, para agradar a los hombres, sienten tristeza cuando le hablan, les predican el evangelio, y estos responden con resentimiento, con amargura, con ofensas, con distanciamiento. No debe ser así. No debemos sentirnos así en cierta medida. Nosotros lo hacíamos, ahora no lo hacemos. Pablo, en la defensa de Pablo hay un antes y un después. Pablo les está diciendo a ellos: mira, yo era así como ellos son conmigo ahorita. Oh rey Agripa, yo era así, ahora me siento gozoso. O sea, de no ser como ellos, pero de estar parado frente a ti, porque en ese intervalo de tiempo hubo alguien llamado Cristo que me cambió. Me sacó de allí de donde yo estaba, donde están ellos ahorita, aquí a ser juzgado por ti. Yo me siento afortunado por eso. Wow, Pablo, debemos sentirnos felices de no actuar en contra de la verdad como muchos lo hacen. Repito, debemos sentirnos felices de no actuar en contra de la verdad como muchos lo hacen. Te van a cuestionar por la verdad. Y muchas veces nos podemos sentir tristes, acongojados, apenados, desanimados. Pero que no te robe el gozo de sentirte afortunado de vivir la verdad. La felicidad de Pablo no consistía en otra cosa si no era en Cristo que lo había cambiado.
Por eso cuando Cristo llega a nuestras vidas, nos hace personas felices y afortunadas. Todo puede estar en tu contra, todo se puede estar derrumbando a tu lado. Las cosas no pueden salir como tú quieres. Sí, yo sé que eso en ocasiones causa estrés. Nos hace segregar un poquito más de cortisol. Pero podemos estar seguros que estando con Cristo, la felicidad existe. Fuera de Cristo no existe felicidad. Este era el pensamiento de Pablo desde que Cristo lo llamó camino a Damasco. Por lo tanto, no olvidemos que nosotros los cristianos debemos saber que por causa de esta verdad vamos a enfrentar a muchos enemigos. Jesucristo hizo claro que esta oposición sería el resultado inevitablemente de seguirle a Él. Y los cristianos son enemigos del mundo. No pueden entenderlos. Nos consideramos enemigos de ese mundo que está afuera. Mira cómo Juan 15, 18, 19 lo describen. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Por tanto, Cristo nos dice que antes que nos odien a nosotros, ya lo han odiado a Él. El problema que el mundo tiene con la iglesia o contigo como creyente, quiero decirte hoy que no se trata de ti. Por eso Pablo se sentía afortunado. En otras palabras, te lo pongo un poquito más coloquial. Pablo está siendo acusado por una verdad que había en su corazón y había cambiado su vida. Él se siente afortunado, en primer lugar, de ser inocente de las acusaciones, pero también de ser inocente delante de Cristo en ese momento que le había perdonado todos sus pecados. El mundo los odiaba, como continúa odiando hoy a la iglesia. Así que somos afortunados de no estar ni ser como el mundo. Somos afortunados aún de estar hoy aquí disfrutando, cantando. Somos afortunados de ser personas que aman a Dios. Somos afortunados de ser personas que buscan a Dios porque antes no lo hacíamos. Y hoy más que nunca debemos sentirnos afortunados de que todavía defendemos la familia, la vida. El matrimonio entre hombre y la mujer no es matrimonio igualitario ni la ideología de género, que todo eso forma parte de una agenda diabólica. El evangelio como la única solución para los males que golpean la sociedad. Debes sentirte afortunado. Y ese era el pensamiento que el apóstol Pablo estaba dispuesto a hablar en cuanto a su vieja vida. En Timoteo, primera carta 1:13, miren lo que él dice. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por la ignorancia en mi incredulidad. Vemos que la felicidad del apóstol Pablo, de la cual le habla Agripa, se ve aquí más claramente. Se considera una persona ignorante e incrédula, porque no creía lo que le decían. Así debemos sentirnos nosotros. La ignorancia e incredulidad lo que da es agresividad, ofensa, resentimiento, ira, persecución, blasfemia. Por lo tanto, la evidencia incontrovertible aquí, en ese versículo, es que Pablo dice, yo antes era blasfemo y perseguidor y agresor, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque todo lo que yo hice, toda esa persecución que ellos tienen contra mí, yo también la hice, pero la hice porque era un ignorante, era un incrédulo, y es verdad que tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Muchas veces nuestro testimonio ayuda a las personas a entender el evangelio. Lo que antes éramos no califica para Dios. Pablo se ve como un ejemplo de vida transformada. Por eso se siente afortunado. Sí, yo antes era, ahora soy. Nosotros debemos sentirnos afortunados de que Cristo nos haya escogido como un ejemplo de vida transformada. Condecórate, así mismo te lo puedo decir. Afortunado de tener un matrimonio cristiano, de tener a tus hijos en la iglesia. Siéntete afortunado.
Miren lo que dice Hechos 22:20. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Este era el cómplice de asesinato. Pablo en ese momento era cómplice de asesinato. Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Ahí estaba Pablo, sí, debe morir. Y eso mismo era lo que él hizo. Una vez más, Pablo se ve como un hombre que hizo muchas cosas contrarias a Jesús. Pero él está seguro que ha nacido de nuevo. Y para entender y para sentirnos afortunados, en medio de las amenazas, cuestionamientos, acusaciones, controversias, litigios, evidentemente necesitamos nacer de nuevo. Se necesita una nueva naturaleza para entender que somos afortunados. Pero también, número 2, somos afortunados en resucitar juntamente con Cristo. No solamente que seremos perdonados, porque aquí no termina todo. Somos perdonados, pero también tenemos la esperanza que vamos a resucitar con Cristo. Y fue esa obediencia la que Pablo le quiso mostrar a Cristo cuando lo llamó. Porque el Cristo que llamó a Pablo lo llamó después de su resurrección. No lo llamó antes. A Pedro, a Pablo, a Mateo, a todos los apóstoles los llamó antes de morir en la cruz. Pero a este Pablo, que está siendo cuestionado por la esperanza de la resurrección, que era una doctrina cardinal en la secta de los fariseos, se le presentó a Pablo después de su resurrección y ascensión. ¿Cómo poder negar eso? ¿Cómo poder negar una verdad que transformó la vida del apóstol Pablo? Y sin embargo, nada de lo que Pablo había dicho debía haber causado oposición en aquellos judíos, nada. Ellos tenían los escritos, tenían la ley de Moisés, tenían los profetas. Todos esos libros apuntaban al Cristo que ellos esperaban, al Mesías que ellos esperaban. Sufrimiento de resurrección y vida del Mesías. No había por qué oponerse a lo que Pablo estaba predicando. Jesús de Nazaret. Nazaret fue donde nació Jesús. Y de allí fue donde se le llamó Jesús de Nazaret. Fue en Nazaret donde comenzó lo que ellos llamaban secta, con el nacimiento del Salvador que ellos esperaban. Además, según Natanael, no lo busques, según Natanael en Juan 1:46, Felipe le dice a Natanael: oye, vente para acá, que ya encontramos al Mesías. Es de Nazaret. En Juan 1:46 dice Natanael: ¿cómo? ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Saben por qué? Porque en ese entonces Nazaret tenía una mala reputación. Personas incultas, rudas. Era un lugar donde no se esperaba que alguien profesionalmente pudiese salir. Y ese pensamiento llegó a la mente de la mayoría de los judíos. Los contaminó. Los judíos creían que el nacimiento del Mesías tendría lugar en Belén y no en ningún otro lugar. ¿Cómo es que de Nazaret viene el Mesías? Ellos sabían que Miqueas 5:2 dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Natanael tenía la misma opinión de sus compatriotas. Lo mismo. Creía que el gran bien que todos esperaban no podía venir de Nazaret. Esto, aunque ustedes no lo crean, incrementó más las acusaciones del apóstol Pablo. Judío, y encima de eso, de una secta donde dice que viene el Salvador, el rey. Es impropio, es imposible. Todo era cuestión de las escrituras que ellos no entendían. Y de esa esperanza es de la que habla el apóstol Pablo. De esa esperanza es la que, valga redundancia, esperaban las 12 tribus de Israel. Y Pablo se siente afortunado en decir: yo resucitaré junto con él. ¿Saben por qué? Porque el que resucitó fue el que se me presentó a mí y me llamó. En otras palabras, el Cristo que resucitó es el que me tiene en este tropel aquí.
Yo no lo puedo negar. Así que Pablo, estando frente al concilio, por las mismas acusaciones, les habló de la esperanza que ellos tenían. Hace el apóstol Pablo en su defensa una pregunta un tanto retórica. Es increíble para ustedes, porque ustedes lo creen, fariseos. Ustedes creen en la resurrección de los muertos. ¿No es así? Es increíble para ustedes, en otras palabras, lo que ustedes creen. No. Pero la forma en que el apóstol Pablo estaba haciendo el evangelio, o estaba compartiendo el evangelio, en aquel entonces fue lo que a ellos no les gustó para nada. Pablo nunca les habló algo contrario a lo que ellos creían o esperaban. Nunca. Jamás. Hechos de los Apóstoles 23:6, miren lo que dice. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Esta era una doctrina cardinal en los judíos, sobre todo fariseos. Así, ¿cómo es que los judíos eran fariseos y no creían en la resurrección de los muertos? Totalmente impropio. Y esta es una de las causas por la cual lo están condenando. No tiene sentido. Seguramente estarías pensando, pero pastor Capote, ¿qué sentido tiene que yo le juzgue a usted por lo que yo creo? Hasta ese punto a veces llega el ser humano. Los niños tienen que vivir. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero estoy de acuerdo con el aborto. ¿Cómo es eso? Explícamelo. ¿Crees en el matrimonio del hombre y la mujer? Sí, pero dos hombres pueden amarse. Dos mujeres pueden amarse. ¿Cómo es eso? No, no funciona así. Pues sí funciona así. En otras palabras, muchas veces vamos a ser condenados por los mismos valores que el mundo cree. Y para Pablo esto no tenía sentido. Porque en su pregunta retórica, te la voy a leer en la NTV para que puedas comprender lo que aquí te vengo explicando y exponiendo. Hechos 26:8, mira cómo lo describe NTV. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Si eso es lo que ustedes creen. Eso no es lo que ustedes creen. ¿Por qué les parece increíble? En esto consiste, mis amados, que seamos afortunados. En esto. En ser personas que Dios escoge para predicar la verdad. Y ver la reacción de las personas cuando persisten en la mentira y detener con injusticia el evangelio. Pablo le dijo al rey Agripa: me siento afortunado de predicarles a mi pueblo la esperanza que ellos anhelaban junto conmigo. Me siento afortunado. Pero también es un privilegio ver el rechazo que muchos hacen a la verdad. Es un privilegio que muchos no tienen. Oh, pastor, ¿qué usted me quiere decir? Siéntate privilegiado. ¿Sabes de qué? De no ir en contra de la verdad. Gózalo. Goza ese regalo. Goza esa felicidad que Dios te ha dado. De decir, hoy conozco a Cristo. Porque es un privilegio que muchos no tienen. Vivir para Cristo es un privilegio que muchos no tienen. Querer agradar a Dios es un privilegio que muchos no tienen. En ningún momento Pablo negó su gozo. En ningún momento dijo, creo que la vida mía corre peligro. Mejor me salvo y digo, yo creo que el que se me presentó en Damasco fue un fantasma. Y de todas formas salvo el cuello, salgo de ahí, pido perdón y sigo predicando el evangelio. Y salvé mi vida. Es que es imposible. Es imposible. La verdad que Pablo vivió, la experiencia que el apóstol Pablo vivió, es imposible negarlo. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando Cristo viene y mora en nosotros. Es imposible negarle, es imposible negarle. Aunque la espada esté en nuestro cuello, es imposible. Y este es uno de los grandes problemas que nosotros podemos ver a lo largo de la vida como cristianos. Muchos hablan de otras cosas y no hablan de la esperanza que reina en sus corazones. De tal parece que no se sintieran afortunados de ser perdonados, de ser salvos, de haber sido justificados. Muchos son tentados a maquillar su vieja naturaleza. Sí, estoy aquí en la iglesia Fuente de Gracia, me siento afortunado. Y yo antes era, hoy soy. Siempre digo, lo estaba diciendo en el devocional, que cuenta la historia que Don Quijote y Sancho Panza, una obra literaria que quizás muchos de ustedes
la han escuchado. Leí en una de sus partes que Sancho le dice a Don Quijote: Don Quijote, los perros están ladrando. Y Don Quijote le dice: Sancho, ya estamos llegando, vamos por buen camino. ¿Qué te quiero enseñar? Muy sencillo. Cuando te acusen por vivir el evangelio, vas por buen camino. Cuando te acusen por ser un matrimonio conforme a la verdad de Dios, vas por buen camino. Cuando te acusen por ser una mujer piadosa, vas por buen camino. Cuando instruyas a tus hijos bíblicamente, vas por buen camino. Deja que los perros ladren. El hecho de que nos acusen es la evidencia más grande que vamos por buen camino. No tenemos que sentirnos tristes. Me siento gozoso cuando dicen que el pastor Capote es bíblico. Voy por buen camino. Cuando no negocia los valores bíblicos, voy por buen camino. Cuando instruyo bíblicamente, voy por buen camino. Debemos ver las acusaciones, las críticas, como la simud, como la guía que continuamente nos lleva a Cristo y nos pone en el centro de su voluntad. Si el mundo no nos odia, según Juan 15, no vamos por buen camino. Vamos por buen camino cuando el mundo nos odia. Por eso es que a veces muchos que se consideran cristianos no son odiados. ¿Por qué, pastor? Porque no van por buen camino. La temática acá es que si los perros ladran, Sancho, no te preocupes, ya estamos llegando. Vamos bien. Jesús nos dice que si el mundo nos odia, vamos bien. Pablo le dice a Agripa: yo me siento afortunado. Voy bien, Agripa. Yo me siento afortunado que ellos me condenen. Pero para eso tenemos que acordarnos de Jesús, nuestra guía. Es importante que veamos a Pablo cómo desarrolló su fe para llegar a sentirse afortunado. Cada situación de su vida fortalecía la esperanza que Cristo había puesto en su corazón. De manera que cuando veo a Pablo, me anima, me exhorta a ser igual que él, porque él fue igual que Jesús. A saber que me puedo sentir afortunado por comprender la verdad y pagar el precio de esa verdad. Me siento afortunado de creer que un día resucitaré con él. Me siento afortunado. Me siento afortunado de haber sido perdonado y no ir a una eternidad sin Cristo. Me siento afortunado de estar con el Cristo que me perdonó. Me siento afortunado que me va a esperar con los brazos abiertos en el cielo. Me siento afortunado. Eso me hace sentir feliz. Muy feliz. Para eso debemos vivir cada día como si esa esperanza de la cual habla el apóstol Pablo está a las puertas. Nunca dudes de esa esperanza. Nunca hagas que las condenaciones, los cuestionamientos que harán por tú vivir el evangelio te hagan retroceder, hagan dudar de esa esperanza. Pablo le dice al rey Agripa que la resurrección es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios en celo de noche y de día y participan de la misma esperanza que la de él, la resurrección de los muertos. Miren lo que Pablo le escribe a los corintios, que también tenían cierta problemática en cuanto a la resurrección. Primera carta, capítulo 15. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Ahora escuchen este verso 17. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Es imposible negar un hecho tan trascendental como la resurrección. Las promesas, esa esperanza de la cual
Pablo habla que tenían las 12 tribus de Israel, eran lo que revelaban los propósitos de Dios. Las promesas de Dios son irrevocables. Él es absolutamente digno de confianza. Un día vendrá el juicio. Muchos resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación. Pablo se sentía afortunado de ese día. Todo, como nos enseñó acá Josué, todo lo tenía por basura porque él sabía que le esperaba algo mucho mejor de lo que tenemos del lado acá. Así que en medio de toda esta problemática, Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, defendió el evangelio de sus acusadores, sintiéndose afortunado. Así como Cristo nunca negó la resurrección, nunca negó que Dios lo había llamado. Jesucristo decía muchas cosas. Decían que no podía resucitar porque evidentemente esa era una de las señales que tenía que hacer el Mesías: resucitar a las personas, sanar a muchas personas. Todo eso lo hizo ese Mesías esperado por ellos, pero aún así no creyeron. Teniendo la Biblia en ese entonces, el Antiguo Testamento, no creyeron. Nada de eso los hizo retroceder. Por lo tanto, cuando estemos frente a los que nos juzgan por nuestra verdad, hablemosle quiénes éramos, cómo fue que Cristo nos cambió. Hablemosle a las personas de dónde Dios nos sacó. No digo que des detalles. Pablo no estaba dando detalles cómo latigaba a una persona. No digo que des detalles. Pero debemos sentirnos afortunados de que Dios hoy, sabiendo quiénes éramos, nos permita conocerle más. Pero también saben una cosa, IFG, debemos sentirnos afortunados de no ser como el mundo, porque de allí el Señor nos sacó. Por tanto, ser afortunado es un privilegio que Dios nos concede. No es algo que buscamos por obras, no es algo que en la medida que nos esforzamos lo vamos adquiriendo, nada de eso. Es un privilegio totalmente gratuito. El apóstol Pablo habla de una resurrección. ¿Saben qué es lo que pasa? ¿Saben por qué la salvación es rechazada? Te lo voy a decir. La salvación es rechazada porque es gratuita. Esa es la razón. Como Pablo estaba predicando un evangelio totalmente gratuito, era incomprensible para la mente que la salvación la buscaban por obras. Pero hoy es el mismo principio. Si no formamos parte de algo, si nuestro yo no está ahí, yo no quiero pacto con eso. Si mi nombre no está etiquetado en cualquier bendición, yo no quiero. El evangelio es totalmente gratuito, por eso nadie lo quiere. Porque nuestra mente continuamente está condicionada a las obras. Yo hago para recibir, yo hago para que me etiqueten, yo hago para que mi nombre esté ahí. Si yo no estoy, no funciona. Y esta era la mente de los judíos. Por eso debemos ser afortunados en sentirnos que fuimos pecadores, que fuimos perdonados por Cristo, pero también debemos sentirnos afortunados en el día del juicio final, resucitar juntamente con Cristo para salvación. Para eso quiero darte dos aplicaciones en esta mañana, dos aplicaciones que cambiarán tu corazón, dos aplicaciones que seguramente tendrás que ponerlas en práctica esta semana, dos aplicaciones que te harán reflexionar en la medida que en esta semana, hasta el domingo que viene, que tú vuelvas, tú puedas meditar, tú puedas rumiar, tú puedas también ayudar a otros a sentir lo que tú sientes, esa felicidad que Dios te hizo ser hijo de Él, formar y ser partícipe de todas las bendiciones espirituales que Dios ha predestinado para nosotros. Número uno, entender que somos afortunados nos debe mover a misericordia con aquellos que no lo son. Hay algo que me llama la atención en el apóstol Pablo. Su defensa no comienza, ¿y tú? Tú lo hiciste. Pablo sabía que los judíos sabían que Berenice y Agripa eran hermanos y tenían relaciones sexuales. Él lo sabía. En ningún momento vemos a un apóstol Pablo diciendo, ¿y tú?
y tú eres esto y esto. No. Pablo comienza con respeto. Me siento afortunado. Tú sabes muchas cosas de las cuales yo te voy a hablar. Tú tienes conocimiento quién era yo. Por eso, entender que somos afortunados nos debe mover a misericordia. Cuando yo veo a las personas que actúan como actúan, en contra del evangelio, en contra de mi vida, de mi ministerio pastoral, yo lo que tengo es misericordia de ellos. En mi casa hay un lema que dice siempre, antes de salir a servir al Señor, siempre decimos que la misericordia y la verdad no se aparten de nosotros. Porque tenemos que aprender a tener misericordia con aquellos que nos cuestionan y no están en los caminos del Señor. Porque una vez nosotros no estuvimos y también actuamos como ellos. Hoy no debemos adjudicarnos ninguna gloria humana. Si estamos acá disfrutando del evangelio, de la iglesia, del canto, de la enseñanza, es porque Dios nos atrajo. Antes no queríamos. Número 2, debemos comprender que los que nos acusan por vivir el evangelio necesitan escuchar de nuestro testimonio. Hablemosle a las personas quiénes éramos. En tu centro de trabajo, saben quién tú eras. Pero ahora tú llegas transformado. Pero Pastor Iván, es difícil. No te he dicho que es fácil. Ustedes piensan que para el apóstol Pablo era fácil, Agripa, contento, afortunado. No. Pero la oración, la dependencia, la guía en el Espíritu le ayudó al apóstol Pablo a comprender que era importantísimo hablarle a las personas quiénes éramos. Porque si no lo hacemos, ellos seguirán cuestionando aún más. Nos cuestionan por estar en Cristo y haber salido del mundo por medio del Espíritu Santo. Si no le decimos a muchos que nos escuchan, yo antes no creía, ahora creo. Y lo que me hace ahorita estar acá en los caminos del Señor es porque el Señor tuvo misericordia de mí. Quizás no fuiste un perseguidor, agresor, maltratador, pero quizás toda tu justicia, tu incredulidad, tu ateísmo, tu confusión te alejaron del camino del Señor. Y hoy estás acá. Cualquiera que fuere tu caso, hay algo que se llama misericordia, hay algo que se llama comprensión. Hoy estamos acá, pero hay un mundo perdido allá afuera. ¿Cómo le vamos a decir que vengan si no les enseñamos nuestra vida transformada? Que el Señor guarde esta palabra en tu corazón y oro para que el Señor te dé gracia, abundante sabiduría, comprensión, misericordia para aquellos que no se sienten afortunados como tú te sientes afortunado en estos tiempos. Padre, gracias te doy por este maravilloso